El ángel de Jehová, seguimos estudiando este maravilloso tema. Eh, Vimos en la lección anterior unas interacciones de este ser teofánico, este ser divino que se manifestó en forma de ángel, de Dios mismo manifestado en la forma de un mensajero celestial, y tuvo interacciones con Jacob. Vimos la lección anterior, cómo interactuó con Abraham y con Jacob. Hoy vamos a ver la otra interacción que falta con Jacob y también la primera interacción de este ser con Moisés. Las teofanías. Las teofanías en el Antiguo Testamento constituyen momentos decisivos en los que Dios se manifestó de manera visible. Ya hemos estado estudiando bastante este asunto acerca de qué es una teofanía, una manifestación de Dios, para que tengamos esa claridad. Vimos los encuentros de este ser con Agar, con Abraham, con Lot, y hoy vamos a ver un encuentro que tuvo con Jacob y el otro con Moisés. En estas porciones que vamos a estudiar se revela la identidad con más claridad, la identidad del ángel de Jehová. Más que un mensajero celestial, más allá de un ángel creado, una manifestación divina que habla, que actúa y bendice con la autoridad de Dios. Y en el caso con Jacob, que lo vamos a ver enseguida, tuvo una lucha con un varón, dice la escritura, en un lugar llamado Peniel, y transformó ese momento ya el carácter de Jacob de manera definitiva, lo marcó para siempre, y se mostró ahí que este ser era Dios mismo, bendiciendo incluso a Jacob. Y en el caso de Moisés, vamos a hablar de ese episodio de la zarza ardiente en el monte de Oreb, que le da ahí Dios la misión a Moisés de liberar a Israel de la esclavitud de Egipto, pero ahí se revela el nombre de Dios y se confirma el pacto de Dios con ellos, y quien habla ahí es el ángel de Jehová. Estos relatos, hermanos, son parte de esa revelación que en el Antiguo Testamento va mostrándose de manera progresiva y que va anticipando, va preparando el terreno para la plena manifestación de nuestro Señor Jesucristo ya encarnado. Entonces hablemos de esta primera. Jacob lucha con Dios. Así aparece el título en la mayoría de las Biblias cuando leemos Génesis capítulo 32, desde el versículo 22 al versículo 32. Observen lo que dice. Y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres, hablando de Jacob, y sus dos siervas, y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc, un río, un pantano, algo más o menos así. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él. Miren el término que se usa: un varón, hasta que rayaba el alba. Volvemos a enfatizar esto, a explicarlo. Ya lo he dicho en lecciones anteriores, pero para que nos quede claridad. Porque en algunos textos dice: se apareció el ángel de Jehová, pero en otros un varón, o como en el caso de Abraham, Génesis 18, tres varones. Esto tiene que ver con el nivel en el que Dios, la teofanía, reduce su gloria cuando desciende del cielo y se manifiesta ante los hombres. En algunas ocasiones se manifestó como un ángel, o sea, se despoja un poco de su gloria, pero no de una forma tan abrupta que parezca un ser humano común y corriente, sino que
quedaba similar, semejante a un ángel. Pero cuando el texto dice un varón, entonces debemos entender esa línea como que se bajó un poco más de su gloria y quedó muy similar a los seres humanos. Y dice, luchó con él, se enfrentaron en un combate cuerpo a cuerpo. Ahora dice el verso 25, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba, le dice este varón. Y Jacob le responde, no te dejaré si no me bendices. Y dice luego, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Observen. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Verso 29. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Jacob le pide el nombre a este varón y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, lo llamó Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel. Esto se volvió una costumbre, ¿no? Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Y Israel y todo el Medio Oriente era una cultura, mis amados hermanos, que tenían cierta tendencia a supersticiones, tenían cierta tendencia a obrar así, como dice aquí, que entonces a partir de ese momento los hijos de Israel no comían de los tendones de los animales que se contraen, ¿sí? Y entonces esto despierta una inquietud en muchos, las supersticiones, las costumbres culturales son pecaminosas o son válidas. Bueno, en este caso y varios, otros varios en el Antiguo Testamento, Israel adoptó muchas costumbres que no vinieron de Dios, no se las revela Dios, sino por estas razones. Y no vemos que entonces se les castigue, se les condene por eso. Pero bueno, ese no es el tema. Estamos leyendo aquí el episodio donde Jacob lucha con Dios. Es claramente Dios este varón, ¿no? Yo creo que no hay mayor discusión sobre el asunto. Vi a Dios cara a cara. El varón le dice, has luchado con Dios y has vencido. Y luego Jacob es el que dice, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Lo dice a manera de asombro, admiración, preocupación, porque ver a Dios cara a cara equivalía a morir en el pensamiento del Medio Oriente, y pues él dice, lo pude ver y mi alma, en este sentido, mi vida, en este contexto, el término alma, mi vida fue librada, o sea, no me morí, me salvé de morir, aunque vi a Dios cara a cara. Jacob, en este contexto, mis amados hermanos, se encontraba en un momento difícil, decisivo de su vida. Después de muchos años de estar en la casa de Labán, su suegro, había acumulado riquezas, había formado una familia, pero ahora Jacob debía regresar a la tierra de sus padres. El problema era que si volvía, tenía que enfrentar a su hermano Esaú. ¿Se acuerdan de la suplantación que Jacob cometió contra él, y desde entonces Esaú le guardaba rencor? Lo había engañado en el pasado, robándole la primogenitura, y Esaú lo había amenazado de muerte. Entonces, todo este el contexto es el que estamos viendo. Ya han ocurrido las otras teofanías allá en Betel, donde se ve
donde Jacob tuvo ese sueño de la escalera y en la cima estaba Jehová y luego se le aparece el ángel de Jehová y le dice, yo soy el Dios que se te apareció en Betel, como lo estudiamos en lecciones anteriores. El texto nos muestra a Jacob lleno de temor, organizando a su familia, todos sus bienes, equipándose de ellos y por grupos para proteger a su familia porque tenía temor de Saúl. Y es en ese momento donde ocurre esto, el encuentro con este varón. Aparece una figura humana, un varón, y lucha con él hasta el amanecer. El relato describe a este varón con características que las hemos notado, ¿no? Van más allá de un ser humano o de un ángel creado. Jacob lucha toda la noche y el varón toca el muslo, lo hiere, lo descoyuntó, dice el texto sagrado, pero no era la intención destruirlo, sino bendecirlo, porque al final lo bendice. Lo más significativo, mis hermanos, de todo esto es que le cambia el nombre a Jacob. Pensemos en ese detalle. Lo llama Israel y declara que ha luchado con Dios y con los hombres y ha prevalecido. El cambio de nombre, el cambiarle el nombre, ¿saben, hermanos? Es un acto de autoridad divina. En la Biblia, solo Dios es el que tiene esa autoridad de darle un nuevo nombre que le va a definir la identidad, la misión, porque los nombres que Dios cambia, que le pone a las personas, tienen un propósito. Ahora, Jacob mismo reconoce la naturaleza divina de su oponente. Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Eso confirma, eso nos dice directamente que el varón no era un ángel común y corriente, sino una teofanía, una manifestación directa de Dios. Este pasaje, una teofanía, creo yo que es una aparición del verbo y ahorita vamos a ver varias razones del por qué, pero se le muestra como un varón, como un ser humano que luchó. Otro texto nos dice que es el ángel de Jehová, que también lo vamos a ver ahorita. El otro texto dice que este varón era el ángel de Jehová, pero en el mismo texto se va a decir que era Dios mismo, ¿no? Confirmando lo que nos dice aquí el pasaje de Génesis 32. La lucha tiene un significado también tipológico. Recuerden, mis amados hermanos, que el Antiguo Testamento era sombra, tipo y figura de los bienes venideros. Entonces, esta lucha también tiene un significado tipológico, ¿no? Esa transformación o cambio de Jacob, que pasa de ser un hombre que engañaba, que suplantaba, a ser un hombre temeroso de Dios, se le cambia el nombre y recibe bendición de Dios. De eso vamos a hablar ahorita, en qué sentido tipológico se expresa este episodio. Entonces, no hay mayor cosa que decir. El texto está diciendo claramente que este varón es Dios, es Dios. Y Jacob se asombra de ver que no murió. Miremos estos textos de cerca. Ahí en Génesis 32, del 24 al 25. Vamos a enfocarnos en estos. Dice, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón, un varón. Vuelvo y repito, ese término lo resalto aquí, un varón, indica, indica una manifestación de Dios teofánica que se baja al nivel no del ángel, sino un poco más abajo, de un ser humano. El varón se aparece para probar a Jacob, para ponerlo a prueba y llevarlo a que dependa solamente de Dios. El texto dice que el varón no podía con él y a muchos les causa inquietud esto, cuando dice el verso 25, y cuando el varón vio que no podía con él,
tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Vamos despacio con esto. Algunos dicen, miren, ese varón no es Dios, porque no podía con Jacob, no podía vencerlo. Si fuera Dios, hubiese podido. Vamos despacio con eso. Si fuera un ángel común, pues también hubiese vencido a Jacob. La Biblia dice en las epístolas, en una epístola de Pedro, que los ángeles son mayores en fuerza y potencia. Entonces, si hubiese sido el ángel Gabriel, cualquier ángel hubiese podido vencer a Jacob. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí realmente? ¿Cómo debemos entender? Eso no significa que Dios o que este varón fuera inferior, sino que en esta forma de teofanía, cuando reduce su gloria al ser divino, Dios, al nivel de los hombres, se despoja a un punto que asumió una forma muy similar al ser humano, como en el caso de los tres varones con Abraham que comieron, incluso les asaron, comieron allá. Esa también fue una teofanía donde no se redujo al nivel de un ángel, sino un poco más abajo. En esa situación, eso es lo que está ocurriendo aquí. Un varón, o sea, Dios se manifiesta como un ser humano, ahora no encarnado, para que no nos confundamos, para que no pensemos que fue igual que en la encarnación, en los evangelios, cuando nace de María, no, sino tomando una forma, de alguna forma sobrenatural, de alguna manera misteriosa, la Biblia no nos lo revela, pero tomó forma semi-humana y por eso el término es un varón. Ahora, no es que Dios sea inferior, no es que este varón no pudiera vencer a Jacob, ¿sí? Sino que Dios se autolimitó para que en la lucha estuvieran en igualdad de condiciones, como si fuera un enfrentamiento hombre a hombre. O sea, Dios no quiso tomar ventaja de su poder, sino que se enfrenta. Aquí la pelea es hombre en semejanza de hombre a hombre. Esa es una reducción de Dios voluntaria, vale aclarar, voluntaria. Redujo su poder y esto también es tipológico porque anticipa la encarnación del Hijo de Dios, de Jesucristo, del Verbo, que dice en Filipenses capítulo 2 que se despojó a sí mismo y tomó la forma de un hombre. O sea, no sería la primera vez que Dios hace algo semejante. Dios tomó la forma de siervo, Filipenses capítulo 2, con todas, asumiendo todas las debilidades humanas. Ahora, este varón lo que está haciendo es algo similar como para que sirva de tipo y figura de lo que iba a suceder muchos siglos más adelante. Ahora, obviamente, cuando ya quedan en igualdad de condiciones hombre a hombre, ahí sí era muy posible que en un combate Jacob pudiese llegarle a ganar. Y es lo que está ocurriendo. Dice, el varón vio que no podía con Jacob. Tal vez Jacob era más fuerte en ese momento. Tal vez era experto en lucha. Bueno, no sabemos. Pero el varón no podía con él, dice el texto. O tal vez el varón decidió no ganarle en esa igualdad de condiciones. Pero dice el texto, cuando el varón vio que no podía con él, llega un momento en que como que dice, basta ya, no voy a seguir en esto de enfrentarlo hombre a hombre y ejerce su poder milagroso, poder sobrenatural, toca. Nomás dice el texto que tocó, no dice golpeó, tocó en el sitio del encaje de su muslo, le toca parte de la pierna e inmediatamente, ¿qué sucede? Se descoyuntó. Eso es una cuestión sobrenatural mostrando que, hombre, este varón, si luchase con su poder en ese momento, Jacob no podía hacer absolutamente nada. Simplemente fue una especie de confrontación donde voluntariamente Dios decide enfrentar a Jacob en igualdad de condiciones. Y dice, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba.
Ustedes no notan, hermanos, la tipología, el tipo y figura aquí, el tipo y antitipo. Jesucristo se hizo hombre, se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo, semejante a los hombres, asumiendo todas las debilidades del ser humano, padeciendo hambre, sed, necesidad. Este varón está haciendo esto eh, por las mismas razones. Está mostrando en tipo y figura cómo iba, ¿sí? A encarnarse más adelante en igualdad de condiciones. Ahora viene Jacob, a quien más adelante se le cambia el nombre por Israel. Y recuerden que Israel vino a ser el nombre del pueblo de Dios y este estaba venciéndolo o lo vence, en la igualdad de condiciones lo vence. No nos refiere esto al momento de la crucifixión, donde el pueblo de Israel crucifica al Señor y se descoyuntó cuando reacciona este varón. Hay tipologías a veces que no son como tan específicas en la Biblia, pero que si uno las analiza, las puede ir notando. Ahora observemos algo aquí. Miremos esto. Vamos a mirar un detalle. Jacob le hace una pregunta al varón. Prestemos atención. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te identificas? Declárame, dime tu nombre, le está diciendo Jacob. Y el varón, ¿qué responde? Dice ahí, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo. Lo bendijo allí. ¿Por qué me preguntas por mi nombre? No le reveló su nombre. Jacob le pidió, dime tu nombre, pero este varón no le respondió, no le reveló cuál es su nombre. Simplemente le va a responder diciendo, ¿por qué preguntas por mi nombre? Es una pregunta algo evasiva, no le revela el nombre y pues más bien lo bendijo. Ahora, en este texto, en Génesis 32:29, el nombre el nombre de este varón no se revela aquí, pero siglos más adelante un profeta nos dice cuál era el nombre de este varón. Y me refiero al profeta Oseas. En el capítulo 12, versículos del 3 al 5. Lo cito de la Reina Valera aquí porque voy a citar también otras versiones de la Biblia. Pero miremos lo que dice Oseas sobre el nombre de este varón. Vamos, porque aquí Oseas va a referirse a este episodio donde Jacob luchó con este varón. Oseas lo va a citar. Observen. En el seno materno, hablando de Jacob, en el seno materno, tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Nótese, este profeta, mientras que en Génesis no se le llamó ángel, sino que se le llamó varón, este profeta ya empieza a interpretarnos a nosotros y a decirnos, miren, el varón que luchó con Jacob es un ángel, venció al ángel, pero no es un ángel común y corriente y nos va a decir el nombre. Sigamos leyendo. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. Y luego dice, en Betel le halló. O sea, este es el ángel de Jehová que se le había aparecido a Jacob en Betel. Pues lo dice el profeta. Allá habló con nosotros. Ahora, ¿cuál es el nombre de este ángel de Jehová que luchó con Jacob? Verso que sigue, verso 5. Mas Jehová es Dios de los ejércitos. Jehová es su nombre. Notan la claridad. O sea, siglos más tarde, el profeta Oseas nos revela el nombre de este varón que luchó con Jacob, que el varón no le quiso revelar en su momento a Jacob. Declárame ahora tu nombre, le dice Jacob. ¿Por qué me preguntas por mí? No, no le dice. Pero Oseas nos dice, vea, venció al ángel en Betel, le halló, le encontró. ¿Y cómo se llama?
El nombre que no se reveló allá en Génesis, Jehová. O sea, el ángel de Jehová es Dios mismo, es una teofanía. Y creo que este es otro pasaje bien contundente que nos afianza más en lo que hemos estado interpretando y estudiando a la luz de esto. Miremos cómo se vierte ese texto de Oseas en la nueva versión internacional. Ya en el seno materno suplantó a su hermano y cuando se hizo hombre, luchó con Dios. Noten el contraste, la Reina Valera dice, venció al ángel, la nueva versión internacional dice, luchó con Dios. El texto original hebreo utiliza el término Elohim, o sea, Dios. La Valera tradujo ángel, bueno, pero no hay ningún lío con que traduzca ángel porque se sobreentiende que este ángel es Dios, pero como para una claridad más exacta con los textos originales, luchó con Dios. Ahora, el verso que sigue sí se utiliza el término hebreo malak, que dice, luchó con el ángel y lo venció y lloró y le rogó que lo favoreciese. Se lo encontró en Betel, aclara el profeta. Ese ángel con el que luchó Jacob, él se lo encontró en Betel y vimos eso en la lección anterior y allí habló con él. Y luego dice el verso 5, habló con el Señor, Dios Todopoderoso, cuyo nombre es el Señor. Con él fue que habló, con él fue que luchó Jacob. El ángel no es un ángel común, creado, celestial, creado, no, es Dios tomando la forma angelical. Biblia de las Américas, esta versión, el mismo pasaje de Oseas. En el vientre tomó a su hermano por el calcañar y en su madurez luchó con Dios. Sí, luchó con el ángel. Noten, noten aquí cómo se intercambian los términos Dios, ángel, como si fueran sinónimos. Y prevaleció, lloró y le pidió su ayuda. En Betel le encontró y allí él habló con nosotros. Sí, el Señor, Dios de los ejércitos, el Señor es su nombre. Allí el varón, cuando Jacob le preguntó, dime cuál es tu nombre, no le reveló el nombre, pero siglos después, Oseas nos dice su nombre, el de ese ángel que luchó, el del varón que luchó con Jacob. ¿Saben cómo se llama? Jehová es su nombre, Jehová de los ejércitos. Intérpretes primitivos, los primeros cristianos, como uno del siglo IV, Agustín de Hipona, entendieron, interpretaron la lucha de Jacob con el ángel como una tipología de la crucifixión. Para ellos, el hecho de que Jacob venciera, derrotar al ángel en una lucha por igual cuerpo a cuerpo, implica la encarnación de Cristo por igual a los demás hombres, por igual a los demás judíos, a los patriotas, los de su nación, y esa derrota significa la crucifixión, cuando Israel crucifica a nuestro Señor Jesucristo. Y fue voluntariamente el Señor el que así lo quiso porque quería ofrecer el sacrificio por los pecados del mundo. Ahí fue crucificado. Ahora, la herida en el muslo de Jacob, eh, algunos lo han interpretado, cristianos primitivos mayormente lo interpretaron como el arrepentimiento del remanente fiel de Israel, porque primero Israel se endurece con Dios, se endurece con Dios, se endureció con Jesucristo, no lo reconoció, pero luego los apóstoles predican el evangelio y una gran parte de Israel, un remanente, se arrepiente. Entonces eso puede estar tipificado en esa lucha de Dios en forma de varón, tipificando la encarnación con Jacob a quien le cambias por su nombre Israel. Cuando estuvieron en igualdad de condiciones, cuando estuvieron en igualdad de condiciones, lo vence Israel, o sea, lo crucifican en tipo y figura. Pero cuando Dios retoma su poder, le desencaja el muslo, entonces esto algunos lo interpretan como el arrepentimiento del remanente fiel y por medio de ese arrepentimiento alcanza ese remanente la bendición y aquí pues lo que vemos en Génesis es que este varón bendice a Jacob. Así se ha interpretado
por siglos, desde el siglo segundo, tercero, cuarto, así lo vieron los primeros cristianos, y aunque no hay una revelación clara de la Biblia que así sea esto en tipo y figura, pues el hecho de que los primeros cristianos lo hubieran entendido así, creo que da peso a esa interpretación. Ahora, eh, los cristianos primitivos, mis hermanos, los llamados padres de la iglesia, destacaban que el ángel, cuando cambiaba el nombre de Jacob por Israel, de Abraham por Abraham, actúa con la autoridad de Cristo. Es un indicio de que se trata de Jesucristo antes de la encarnación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento en los Evangelios y Jesús elige a los apóstoles, también les cambió los nombres de la misma manera. A Pedro, Simón, no te llamarás más Simón, sino Pedro, y a Saulo le puso Pablo. Eso es un paralelo que resalta que el ángel de Jehová no es un ángel creado, sino el mismísimo verbo de Dios, que más tarde se encarnaría y se le conocería como Jesucristo, otorgando nombres nuevos, una costumbre neta de Dios, pero particularmente de la persona de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Entonces, es interesante este episodio, nos dice bastante acerca de este varón y ya estamos viendo atisbos de qué persona de la deidad se trata. No es el Padre, no es el Espíritu Santo, sino que se trata de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hablemos del otro episodio, Moisés y el episodio de la zarza. Vamos a hablar de esta porción. Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 6. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, interesante, un sacerdote antes del sacerdocio levítico, como Melquisedec, ¿no? Llevó las orejas a través del desierto, las ovejas, perdón, a través del desierto, y llegó hasta Oreb, monte de Dios, porque allí se manifestaba Dios. Y dice el verso 2, y se le apareció ¿quién? El ángel de Jehová. No, noten eso, es el ángel de Jehová el que se le está manifestando a Moisés. En una llama de fuego, esa es la forma milagrosa. ¿Y en dónde estaba? En medio de una zarza. Y él, o sea, Moisés, miró y vio que la zarza ardía en fuego y no se consumía. Supongo que se quedó esperando unos buenos minutos, esperando a ver, bueno, se prendió en fuego esta zarza, esperemos a ver cuándo empieza a volverse cenizas y nada, pasó el tiempo y nada, y eso pues le llamó la atención. Qué extraño, un árbol se quema, una planta se empieza a quemar, a arder en fuego y se deshace, y esta no. Entonces, ¿qué hace Moisés? Vamos a ver, verso 3. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Cualquiera, ¿no? Cualquiera lo haría. Ahora dice el verso 4, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y le dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar, ese entorno, el lugar en que tú estás, Tierra Santa es. ¿Por qué el lugar se volvió Tierra Santa? Yo he visto textos en la Biblia donde ángeles comunes y corrientes se aparecían y nunca dijeron, el lugar donde estás es Tierra Santa. Allá en Patmos, con el apóstol Juan, el ángel que le hablaba, no le dijo, aquí Patmos se ha vuelto Tierra Santa porque estoy yo, un ángel común. No, tal vez el lugar se volvía Tierra Santa porque la presencia no era meramente angelical, sino una presencia divina. Y dice el verso 6, y dijo, ¿quién está hablando? Versículo 2, el ángel de Jehová. ¿Y qué le dice? Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a quién. ¿Quién estaba en medio de la zarza? El ángel. Pero dice, tuvo miedo de mirar a Dios.
Yo creo que es notorio, ¿no? Es bien claro el asunto aquí. Voy a resaltar ese versículo 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Pero nos saltamos el verso 3 y cuando leemos el 4 dice, lo llamó Dios de en medio de la zarza. El escritor, que es Moisés, está diciendo que el ángel de Jehová que está en medio de la zarza es Dios. Es lo que está diciendo el escritor. Por eso es que ahí el versículo 5, el lugar inmediatamente se vuelve tierra santa. Nótese cómo el pasaje nos muestra con mucha claridad la identidad de el ángel de Jehová. ¿Sí? Recordemos Apocalipsis, el ángel cuando Juan intentó adorarlo le dijo, no lo hagas, y mucho menos le dijo que la isla de Patmos se había vuelto tierra santa por la presencia de un ángel. Los ángeles rechazan la adoración, se identifican como consiervos. Por eso la orden de quitar el calzado de los pies es una indicación inequívoca, mis hermanos, de que la presencia era de un ser divino y no de un ser creado como los ángeles. Esto es una demostración de que los ángeles, el ángel de Jehová es Dios, manifestado aquí, ya no en forma de varón, sino en forma de ángel en llama de fuego, ¿sí? Ahora, miremos aquí otro detalle. Miremos estas líneas de Éxodo, sigamos avanzando en Éxodo 3, ¿qué más sucede? Versículos del 7 al 8. Dijo luego, ya empieza el escritor Moisés a decir, el que está hablando es Jehová, porque Moisés no tuvo problema en llamarle ángel de Jehová, luego de decir que es Dios, ahora lo llama Jehová, es el mismo. Dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y observen, y he descendido. Eso es lo que nosotros llamamos teofanía. Descendió, porque Dios está manifestando personalmente, ahora no en su gloria plena, porque no lo podría ver hombre y seguir vivo. Entonces se despoja un poco de esa gloria y toma forma de ángel. Entonces dice, he descendido con un propósito, lo va a resaltar, para librarlos de manos de los egipcios. ¿Quién es el que iba a librar a Israel de los egipcios? Dios. Ahora, en la forma del ángel de Jehová. Y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Y dice el verso que, bueno, nos saltamos aquí unos versos, verso 17. Peguemos un salto al verso 17. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto, a la tierra del cananeo, bueno, lo mismo. El que está hablando es el ángel de Jehová. Él es el que estaba en medio de la zarza. Dice que es Dios, ha descendido y que era él particularmente el que iba a sacar a Israel de la esclavitud de Egipto. Dejemos hasta aquí el episodio, este escenario momentáneamente, no hemos terminado, este escenario de Moisés y el episodio de la zarza, y saltémonos unos años más adelante, cuando ya Josué introduce al pueblo a la tierra prometida, o sea, cuando esta misión de Dios de librarlos de los egipcios, de sacarlos de la aflicción de Egipto y meterlos a la tierra prometida ya se ha cumplido. Y vamos al libro de los jueces, jueces capítulo 2, versículos del 1 al 5. Miren el escenario aquí, observen, miren lo que dice. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, miren cómo habla este ángel, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo, no invalidaré jamás, y observen, mi pacto con vosotros. Israel, el pacto que Israel hizo fue con este ser, con el ángel de Jehová. Ahora es Dios.
es Dios. Y él habla en primera persona. Yo fui el que los saqué a ustedes de Egipto. Yo fui el que los metí a la tierra prometida. Yo fui el que hice pacto con ustedes. El ángel de Jehová. Sigamos leyendo. Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Bueno, Israel estaba en desobediencia y les dice, por tanto, yo también digo, no los echaré delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezaderos. Ahora, ¿quién terminó de hablar? Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras, él es el que habla acá, a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Verso 5. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim. ¿Y qué hicieron los israelitas? Ofrecieron allí sacrificios a Jehová. El contexto demanda que este Jehová del verso 5 es el ángel de Jehová. Entonces tenemos aquí un texto que nos indica que los israelitas le ofrecieron holocaustos, o sea, lo adoraron. Interesante, ¿no? Porque esto era para complementar lo que le está diciendo el ángel de Jehová a Moisés, yo voy a sacar a Israel de Egipto. Aquí, años después, en los días de los jueces, el ángel de Jehová está diciendo, ya lo saqué de Egipto, ya les di la tierra, ya hice pacto, ¿sí? Ahora, volvamos otra vez a Éxodo, hermanos. Éxodo capítulo 3 del 13. Ahora vamos a ver desde el versículo 13 hasta el versículo 15. Observen aquí, versículo 13. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Hace lo mismo que Jacob, pedirle que le diga cuál es su nombre. Ahora, aquí, a diferencia que con Jacob, aquí el ángel de Jehová le va a decir el nombre. Dios le va a decir cuál es su nombre. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Le revela el nombre. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, revela este nombre, no Yahvé, realmente. Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre y con él se me recordará por todos los siglos. El ángel de Jehová es el que está hablando con Moisés, como lo vemos desde los primeros versículos, ¿no? Es el que habla con Moisés. Le revela su nombre divino. No se lo dijo a Jacob, se lo dice aquí a Moisés. El ángel de Jehová habla como Dios, se identifica con el nombre sagrado, yo soy el que soy. Esta expresión significa que existe por toda la eternidad, que no tiene fin sus días. El hecho de que este nombre sea dado en el contexto de una teofanía, donde se le está apareciendo el ángel de Jehová, eso nos indica que el ángel de Jehová es el eterno, es el gran yo soy. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿quién aplicó ese nombre para sí mismo? Miremos, Juan capítulo 8, versículo del 23 al 25. Es Jesucristo. Y es aquí cuando conectamos Éxodo capítulo 3 con este nombre sagrado que el ángel está aplicando para sí. Y en el Nuevo Testamento vemos que Jesucristo se aplica ese nombre para sí mismo. La conclusión ineludible, mis hermanos, es que el ángel de Jehová es Dios, pero la persona del verbo, Jesucristo. Ahora observen Juan capítulo 8 del 23 al 25. Jesús hablaba con los fariseos y les decía, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Yo no soy de este mundo, le dice, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Y luego hace una declaración de las más dogmáticas, pero como Él es Dios, valen los dogmas o los mandamientos que Él dé, las declaraciones que Él dé, y revela una doctrina esencial para la salvación.
Le está diciendo a los fariseos, yo soy de arriba, ustedes son de aquí de abajo. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo, yo soy de otro plano, de otra dimensión. Ahora, ¿quién es? Verso 24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. No creer que Jesús es el gran yo soy, no creer que Jesús es la divinidad, es Dios encarnado, negar la divinidad de Cristo es suficiente para perder la salvación o para condenarse. Moriréis en vuestros pecados. Ahora, esto asombra a los fariseos, sin lugar a dudas, a los judíos. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? ¿Quién se cree pues que está diciendo? Entonces Jesús les dijo lo que desde el principio les estoy diciendo, yo soy. Pero no entendían o les costaba aceptarlo. Nos saltamos al versículo 57 del mismo capítulo de Juan, Juan 8. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. O sea, vuelve y utiliza el nombre divino y se lo aplica a sí mismo. Yo soy el que soy. Ahí sí ya a los judíos no les queda duda de que Jesús está declarando que Él es Dios y consideran eso una blasfemia. Los judíos no aceptaron la verdad de que Jesús era Dios, consideraron eso una blasfemia y observen lo que proceden a hacer. Verso 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos, se fue. Otro texto, Juan capítulo 18 del 3 al 6. Miremos ahí. Aquí ya es cuando Jesús está en Getsemaní, está a punto de ser llevado preso por los alguaciles, por los judíos, por los sacerdotes. Y miren lo que dice el texto bíblico, versículo 3. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, una compañía, o sea, una cantidad, una gran cantidad de soldados de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas, como si nuestro Señor fuera un delincuente. Verso 4, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, o sea, él ya sabía a qué estaba dispuesto, al sacrificio, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Y le respondieron, a Jesús Nazareno. Y Jesús les dijo, yo soy. Ahora, puede haber confusión porque alguno dirá, no, pero él no está utilizando el nombre divino acá. Él simplemente está diciendo, yo soy Jesús Nazareno, ¿sí? Así dicen los testigos de Jehová que niegan la divinidad de Cristo. Pero noten que no están así. Aquí utiliza el término yo soy en otro nivel. Jesús les dijo, yo soy. Y también estaban con ellos Judas, el que le entregaba. ¿Y por qué digo yo que utilizó este término yo soy no tanto para identificarse a sí mismo, sino declarando su divinidad por lo que sigue, verso 6. Cuando les dijo esa frase, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Cuando Jesús responde, yo soy, no fue una simple identificación, sino que fue la proclamación de su nombre divino, el mismo que reveló allá en Éxodo capítulo 3 a Moisés. El efecto inmediato fue sobrenatural, fue milagroso. Los soldados, sin poder controlarse, sin estar conscientes de que Jesús es Dios, ellos no están oídos, no están conscientes de que Jesús es Dios. Fue algo sobrenatural. La sola voz de Jesucristo, la voz cuando dijo yo soy, fue la que los hizo retroceder y caer a tierra sin que ellos entendieran que Él es Dios, sin estar conscientes de su divinidad. Sobrenaturalmente retroceden y cayeron. No dice que se postraron, sino que el término es cayeron a tierra. Fue un evento sobrenatural. No hicieron eso porque reconocieran conscientemente que estaban ante Dios o porque tuvieran reverencia al nombre sagrado como explican algunos. ¿Por qué no lo creo? Porque si ellos hubieran entendido que Jesús era Dios, no lo hubieran arrestado. ¿Me imagina que se le aparezca a Dios
y usted vaya a arrestarlo y le diga soy Dios y se lo demuestre y usted diga, ah, pues de todas maneras lo arresto. Es absurdo, no tiene sentido. Ellos no estaban conscientes de quién era él, pero la sola voz de Cristo al decir yo soy hace que retrocedan y cayeron a tierra por la fuerza sobrenatural contenida en esa declaración de Jesús de su propia deidad. Fue un poder que los sobrecogió más allá de su voluntad. No pudieron estar en pie ante él. Toda rodilla se dobla ante él. Y el apóstol Juan enfatiza que Jesús ya sabía todo lo que le iba a suceder y aún así se adelantó él voluntariamente, no se escondió, se les presenta a ellos, mostrando que nadie podía ni siquiera tocarlo sin que él mismo lo permitiera. Si lo crucifican y lo golpean es porque fue su voluntad, no porque pudieran hacerlo, porque con solamente emitir su nombre con su voz, retrocedieron y cayeron a tierra. Pilato le dijo, usted no tiene poder sobre mí, yo puedo pedirle a mi padre en estos momentos legiones de ángeles y vienen pero él voluntariamente se estaba ofreciendo como el Cordero de Dios. La caída de los alguaciles, de los soldados, una manifestación visible de que el poder de Dios estaba en Cristo en ese instante. El yo soy que pronuncia él allá en esa oscuridad del monte Getsemaní. eh, Estos soldados no sabían quién era él, pero no pudieron evitar caer, retroceder y caer ante esa voz divina, no pudieron evitarlo. Lo llevaron preso, luego demostrando esto, el que lo lleven preso, ¿qué demuestra? Que efectivamente no sabían quién era Jesús, no sabían de su divinidad, lo vieron como un hombre común y corriente. Al menos hubieran pensado por qué retrocedimos y caímos, pero pues la euforia del momento seguramente los conduce a llevarlo preso. No porque Jesús no pueda evitarlo, sino porque él quiso, porque su voluntad era hacer el sacrificio por los pecados del mundo. Pero el punto es interesante. El que aplica el nombre para sí mismo en Éxodo es el ángel de Jehová. En el Nuevo Testamento es nuestro Señor Jesucristo. Con esto terminamos esta lección sobre el ángel de Jehová. Cuando consideramos, hermanos, las teofanías con Jacob, con Moisés ahora, se hace evidente que el ángel de Jehová no puede referirse a un ángel creado. Habla en primera persona como Dios, recibe adoración, holocaustos, sacrificios, se aplicó para sí mismo el nombre eterno. Con Jacob mostró esa deidad. Jacob dijo, vi a Dios cara a cara, y con Moisés le revela su nombre. Entonces, dejamos hasta aquí, dándonos cuenta que todas estas teofanías anticipan la encarnación del Verbo, que en Cristo se manifestó ya plenamente como un hombre, pero él era el Dios encarnado que redime y que ofrece perdón. Y entonces estos episodios del Antiguo Testamento son muy, muy interesantes. Gracias, hermanos, por la atención que me prestaron. Que el Señor les bendiga.